Introducción. El mosaico cultural y sus problemas actuales refleja las diversas situaciones que se presentan en variadas partes del mundo y sus repercusiones, sean beneficiosas o perjudiciales, hacia la población, presentando las características políticas, sociales y culturales del lugar en donde se desarrollen. De los tópicos que destacan de las distintas piezas del presente mosaico son: 1. Guerra en Afganistán e Irak; 2. La primavera árabe, Túnez, Egipto, Libia y Yemen; 3. La guerra en Siria; 4. Terrorismo; 5. Crisis alimentaria en África y Asia; 6. La pobreza en América. De manera breve, se concentrará el contexto presente e histórico de cada uno. De esta manera, sin ignorar la situación actual, se podrán dar a conocer diversas problemáticas que son muy importantes para poder atender los objetivos de desarrollo de paz en el mundo. Las afirmaciones por parte de Estados Unidos que posicionaban a Irak como propietario de armas de destrucción masiva, aunado a los motivos económicos que de igual manera Estados Unidos tenían, desencadenarían que el 20 de marzo del 2003 territorio iraquí sea invadido, dando así inicio a este conflicto bélico. El enfrentamiento concluiría con la caída del dictador Saddam Hussein y como consecuente Irak se convertiría en un país asolado por la insurgencia, la miseria y el terrorismo. Por otro lado, la guerra de Afganistán tiene inicio el 18 de septiembre del año 2001, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos autoriza la invasión del territorio de Afganistán para derrotar a Al-Qaeda. El inicio oficial se daría el 7 de octubre del mismo año. Y con aproximadamente 46.000 civiles asesinados, más de $100.000 invertidos en gratificaciones por fallecimiento hacia las familias de Afganistán y cerca de 2.455 civiles asesinados, todas estas cifras en el último año, Estados Unidos decide retirar las tropas del territorio el 30 de agosto del 2021, poniendo fin extraño e inesperado a más de 2 décadas de conflicto. La primavera árabe, Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Diego y les voy a hablar sobre la primavera árabe en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Exactamente, ¿qué pasó? Este hecho se desarrolla en Oriente Medio y el norte de África, cuando se presentaron protestas populares y exigencias de reformas en contra de líderes que ostentaban en el poder desde hacía mucho tiempo, como el Mubarak en Egipto y Sin el Abidine Ben Ali en Túnez. ¿Qué consecuencias trajo específicamente, sean beneficiosas o contraproducentes? Inició en Túnez, luego se expandió hasta Egipto, Yemen y Libia, pero el cambio de gobierno, en vez de traer un desarrollo para las naciones, solo trajo más problemas bélicos y violencia. El impacto de cualquier hecho depende profundamente de la perspectiva que tenga la sociedad, por lo que, ¿cómo ve el mundo esta problemática? Según el politólogo Alejandro Montero, la primavera árabe puede ser leída de dos maneras: como un interés genuino de las sociedades árabes cansadas de gobiernos en su mayoría dictatoriales, con décadas en el poder y que están reclamando no solamente derechos humanos, sino también garantías sociales reales, y como una especie de elemento o ficha de un gran tablero de ajedrez que involucra potencias globales y regionales. Una reflexión que da abasto sobre cómo la sociedad en el mundo pues ve la perspectiva de este programa. La guerra en Siria. La situación humanitaria no deja de empeorar a vísperas del 10º aniversario de la Revolución Pacífica de los ciudadanos sirios que en medio de las primaveras árabes se levantaron contra el régimen de Bashar al-Assad, quien respondió a sus demandas con una violenta represión, lo que derivó en una guerra civil. Se estima que de los 22 millones de ciudadanos sirios que habitan en el país, antes de la guerra, más de 6.7 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro del país. Muchos de ellos se han movilizado a lo largo de su territorio durante todos estos años, sin poder establecerse en algún lugar. La guerra ha dejado sin futuro digno a una generación completa de sirios. Casi el 90% de menores necesita asistencia humanitaria, una cifra que ha aumentado en un 20% el último año, agravado por la pandemia de COVID-19.
El 57% de los menores han perdido años de escolarización, según la Cruz Roja Internacional, pero también cargan con las duras secuelas psicológicas. Terrorismo. El terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas. El terrorismo organizado en zonas de conflicto, los combatientes terroristas extranjeros, los lobos solitarios radicados y los atentados con materiales químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos. En el marco de la Asamblea General, los Estados miembros han ido impulsando iniciativas, coordinando acciones y adoptando resoluciones para luchar de una manera más eficaz contra el terrorismo. Entre los avances logrados destaca sin duda la aprobación en 2006 de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, estrategia que se fundamenta en 4 pilares. Hacer frente a las condiciones que se propician a la preparación del terrorismo, impulsar medidas para prevenir y combatir el terrorismo, aumentar la capacidad de los estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él, y asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley en la lucha contra el terrorismo. La crisis alimentaria en África y en Asia. En África existen unos 45 millones de personas que se enfrentan a una situación grave de inseguridad alimentaria. La mayoría de estas personas son niños y mujeres de 16 comunidades de la Federación de África Austral. Entre los factores más destacados que provocan esta crisis se encuentran la pobreza, la desigualdad social, el cambio climático, los conflictos bélicos, el bajo rendimiento de la agricultura y la especulación en la venta de los mercados. Asia es uno de los países más relacionados con la crisis alimentaria global, ya que cuenta con casi 500 millones de personas que siguen sufriendo malnutrición en la región de Asia. Esto se debe al aumento de la desigualdad. Se supone a un crecimiento económico relativamente rápido, pero los ingresos en la región no aumentan suficiente como para ayudar a garantizar dietas nutritivas y adecuadas para miles de millones de personas que aún viven en la pobreza. En la actualidad, la FAO, que es la Federación de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, se ha puesto al pendiente con este tema y trata de buscar una solución para controlar este problema. La pobreza en América. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven una situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Esto quiere decir que el 30.2% de latinoamericanos son pobres y el 10.2% pobres extremos. Esto supone que una parte importante de su población no dispone de los recursos necesarios ni siquiera para satisfacer su alimentación. Causas y consecuencias. Existen múltiples causas de la pobreza. Estas son algunas de ellas: los conflictos armados, los modelos comerciales y el cambio climático. Y entre sus consecuencias tenemos la hambruna, desnutrición, daños a la salud y que algunas personas no tienen acceso a servicios básicos como lo son la electricidad, el agua potable, la educación, vivienda digna, entre otros. Nuestra conclusión para esta actividad. Sin duda, las diversas situaciones hay que darles suma atención y prioridad inmediata. Hay que buscar la manera de aportar mediante acopios, campañas o donaciones, porque existen millones de personas, ancianos y niños que día con día luchan en esta batalla constante. De algún modo, damos 2 pasos hacia adelante con respecto a una mejora mundial, paz e igualdad, y después retrocedemos 3 con estas situaciones que no estamos ni cerca todavía de resolverlas.